Mi nombre es Johan, y si alguien me pregunta qué he aprendido de la vida, diría que nada es lo que parece. He estado casado con María durante 8 años. Para la mayoría de los observadores externos, parecíamos la pareja perfecta, una casa acogedora, una vida ordenada, ella siempre radiante y encantadora, yo, con los pies en la tierra y confiable. Pero detrás de la fachada, nuestra rutina se había vuelto insípida, como un cuchillo que ya se ha usado demasiadas veces. María era mi polo de tranquilidad, mientras que para ella yo representaba la aventura. Ella conocía mi pasado, estuve 4 años en prisión por robo y fraude. Una condena que me cambió por completo. No eres el hombre que describieron, me dijo entonces cuando le confié mi historia. Y tal vez tenía razón. Pero la verdad es que también era lo suficientemente inteligente para establecerme como un cerebro criminal, antes de ser atrapado. Mi reputación me precedía, y la gente me respetaba por miedo, no por amor. Después de mi liberación, cambié mi vida. Abrí una pequeña empresa de seguridad, irónico, lo sé. Pero mis habilidades para reconocer debilidades y desentrañar sistemas me hicieron exitoso. Y María siempre estuvo a mi lado, hasta que comenzaron a aparecer las primeras grietas. Nuestra rutina se convirtió en monotonía, y me di cuenta de que ella buscaba cada vez más la aventura que yo alguna vez fui para ella. Una noche, mientras cenábamos, me contó con ojos brillantes su plan de asistir a clases de baile. Necesito algo nuevo, Johan, dijo. Algo que me haga brillar de nuevo. Sonreí y asentí, contento de que hubiera encontrado una manera de darle un poco de vida a su existencia. Hazlo, dije, si eso te hace feliz. Ella no sospechaba que ya había comenzado a notar cambios en su comportamiento. Pequeñas cosas que otros quizás habrían pasado por alto, la repentina esmero con que se maquillaba, el perfume que solo usaba en ocasiones especiales, o la nueva energía en su voz cuando hablaba de esas clases. Un viejo instinto en mí se despertó, pero lo relegué. No quería ser un hombre constantemente desconfiado. Pensé que había descifrado la vida, pero la verdad es, nada te prepara para el momento en que te das cuenta de que eres un peón en el juego de tu propia esposa. Pero aún falta por ver eso. Todo comenzó con esas clases de baile y terminó en una tormenta que no vi venir. María fue como un torbellino cuando me contó sobre la clase de baile a la que se había inscrito. Es solo una vez a la semana, Johan, dijo mientras empacaba su bolso para la primera clase. Sus ojos brillaban de emoción, una energía que hacía tiempo que no veía en ella. Me apoyé en la puerta, con los brazos cruzados, y la observé mientras buscaba con diligencia algunas cosas. Haz lo que quieras, dije finalmente, pero hay límites. El striptease u otros, digamos, bailes cuestionables, no están permitidos. Traté de decirlo de manera ligera, pero mi tono no dejaba lugar a dudas. Había visto suficiente en mi vida para saber que algunas cosas podían salirse de control rápidamente. María puso los ojos en blanco y desestimó mi comentario. Johan, por favor. Es una clase de baile completamente normal. Vals, salsa, quizás un tango. Estás actuando como si tuviera intención de presentarme en un bar. Ella rió, se acercó a mí y me dio un beso en la mejilla. Confía en mí. Nos hará bien. Asentí, dejándolo pasar y le deseé que se divirtiera. En el fondo, sentía que había algo más en esto que una clase de baile inocente, pero decidí creer en mi esposa. La confianza es la base de toda relación, ¿verdad? Las primeras semanas transcurrieron sin sobresaltos. María llegaba a casa y contaba entusiasmada sobre los diferentes bailes que aprendía y las personas que conocía allí. Su energía incluso me contagiaba. Quería practicar en casa conmigo. Me tiraba al centro de la sala y trataba de enseñarme los pasos básicos de una salsa. Le pisé 2 veces los pies antes de que termináramos riendo en el sofá. Eres un caso perdido, dijo riendo y me apretó ligeramente contra su pecho. No pude evitar sonreír. En esos momentos, todo se sentía casi como antes, cuando estábamos recién enamorados y nada podía desviar nuestro camino. Pero poco después, ella comenzó a pasar más tiempo en esas clases. Estamos practicando para una pequeña presentación, explicó una noche cuando llegó a casa más tarde de lo habitual. No es nada grande, pero nuestro profesor dijo que sería un buen ejercicio para perder el miedo escénico. Solo asentí y no dije nada. Sonaba lo suficientemente inofensivo,
Pero una parte de mí no podía ignorar que ella cada vez se ausentaba por más tiempo y su entusiasmo tenía un matiz de algo que no lograba comprender completamente. Estaba feliz, radiante, pero no por mí. Reprimí el pensamiento. No quería parecer desconfiado cuando no había motivo. Al menos eso creía. Lo que no sabía en ese momento, detrás de su sonrisa alegre y su pasión por el baile se ocultaba algo que cambiaría nuestra vida para siempre. Empezó de manera gradual, casi imperceptible. El entusiasmo de María por el baile parecía crecer semana tras semana, lo que inicialmente interpreté como una señal positiva. Pero con el tiempo noté cosas que me detuvieron. Pequeñeces que al principio ignoré se volvieron cada vez más evidentes. María comenzó a esforzarse mucho más en su apariencia. Antes siempre optaba por un maquillaje discreto y ropa sencilla, pero ahora pasaba mucho tiempo en el baño antes de cada clase. Aparecieron vestidos nuevos en su armario, más ajustados, más atrevidos, de lo que estaba acostumbrado a verla. Su perfume favorito, que antes solo usaba en ocasiones especiales, de repente se convirtió en su aroma habitual. «Te estás poniendo realmente elegante para la clase», dije una noche, medio en broma, medio en serio. Ella estaba frente al espejo, con una falda ajustada y una blusa que mostraba más de su escote de lo que solía hacer. Se giró hacia mí y sonrió. «Ah, Johan, sabes que me siento mejor cuando me veo bien. Además, quién sabe, tal vez haya un fotógrafo que capture nuestra presentación». Asentí lentamente, pero no dije nada. Fue una de esas respuestas que, aunque parecían plausibles, no encajaban del todo. ¿Por qué una clase de baile de repente se volvería tan importante que tendría que arreglarme como para una cena de gala? Además, sus ausencias se alargaban cada vez más. La hora de clase de baile se convertía en 2 o 3 horas. A menudo nos quedamos un poco más para practicar, explicó casualmente cuando le pregunté alguna vez al respecto. A veces nos reunimos y tomamos algo. Es realmente agradable, el grupo es genial. ¿Y cuándo podré conocer a este maravilloso grupo?, pregunté, medio en broma, medio por curiosidad. María rió nerviosamente. «Ah, Johan, te aburrirías. No es para ti». Lo dejé pasar, pero el pensamiento no me abandonaba. De repente, ella estaba tan viva, tan radiante, pero no por mí. La conexión que teníamos antes parecía haberse convertido en un intercambio cortés. Y cada vez que le preguntaba por su clase, tenía una respuesta perfectamente ensayada. Otra cosa que noté, estaba constantemente con el teléfono. Antes a menudo lo dejaba simplemente en algún lugar, pero ahora siempre lo llevaba consigo. Cuando recibía un mensaje, echaba un vistazo rápido, sonreía, y si preguntaba quién lo había enviado, solo obtenía una evasiva, solo una amiga del curso. No quería hacer una escena. Quizás me estaba imaginando todo, quizás realmente era inofensivo. Pero algo en su comportamiento gritaba que había algo más en juego. Y la peor sensación de todas, que podría tener razón. Una tarde de jueves lluvioso llegué a casa antes de lo previsto. Quería sorprender a María con una noche juntos, tal vez cocinaríamos juntos, pensé. Pero lo que me esperaba era lo último en lo que hubiera pensado. Cuando abrí la puerta de la sala, María estaba sentada en el sofá. Su mirada estaba fija en su portátil, sus hombros tensos. Ni siquiera me escuchó entrar. Solo tomó un momento para darme cuenta de que estaba viendo un vídeo. Pero no era un vídeo de baile común, como suele ver a menudo. En la pantalla aparecían una profesora de baile y su alumna, pero no estaban practicando pasos. En cambio, protagonizaban una escena intensa e íntima que ya había perdido toda conexión con el baile. El sonido era bajo, pero las imágenes hablaban por sí mismas. María, dije con firmeza, y ella se estremeció violentamente. Su mano voló hacia el portátil para cerrarlo apresuradamente, pero ya era demasiado tarde. Me miró con ojos grandes, sus mejillas se sonrojaron. ¿Qué demonios estás viendo ahí? Johan. Yo, pensé que vendrías más tarde, tartamudeó, tratando de parecer tranquila mientras apartaba el portátil. No es nada. De verdad. Solo un vídeo de baile. Un vídeo de baile, repetí lentamente, manteniendo la mirada fija en ella. ¿Eso es lo que llamas un vídeo de baile? María, nunca te he visto hacer algo así, ¿qué es esto?
Ella tragó saliva y negó con la cabeza. Solo era curiosidad. Quería ver si algo así era siquiera posible. Su mirada estaba baja, sus manos jugaban nerviosamente entre sí. Algo en su respuesta me molestó. Sonaba demasiado ensayado, demasiado rápido. Solo curiosidad, pregunté, sentándome a su lado. María, ¿no soy tonto? ¿Cuánto tiempo llevaste viéndolo? No mucho, murmuró, evitando mi mirada. Fue solo una coincidencia, Johan. Apenas lo abrí. No dije nada, pero tomé su portátil en mis manos. Ella protestó sin ganas, pero la ignoré. Al abrir el historial, vi la verdad, no solo había visto un vídeo. Eran docenas, todos con el mismo tema. Y había pasado casi 2 horas viéndolos. Miré la pantalla y luego a ella. 2 horas, María, dije lentamente, mi voz áspera de incredulidad y decepción. Eso no es exactamente, apenas lo abrí, ¿verdad? Sus labios temblaron, pero no dijo nada. Bajó la cabeza, como si esperara que cambiara de tema. Pero no podía hacerlo. En mi mente comenzó a formarse una imagen, una que no quería ver, pero que era imposible ignorar. Era una tarde inusualmente tranquila cuando llegué a casa temprano del trabajo. La lluvia golpeaba suavemente contra los cristales de las ventanas, y la casa estaba envuelta en una extraña calma. Al abrir la puerta de la sala, noté a María de inmediato. Estaba sentada en el sofá, su portátil sobre las rodillas, tan absorta en lo que veía que ni siquiera se dio cuenta de que entraba. María, dije, esperando una reacción. Ella se estremeció violentamente, giró la cabeza, y en pánico cerró el portátil apresuradamente. Johan. Ya estás en casa, tartamudeó, sus mejillas brillando de vergüenza. ¿Qué estás haciendo ahí?, pregunté lentamente, observándola. Claramente estaba nerviosa. Sus manos jugaban frenéticamente entre sí, y evitaba mi mirada. Nada. Solo un vídeo de baile, dijo rápidamente, pero su voz temblaba. Le arqueé una ceja. ¿Un vídeo de baile?, pregunté, señalando el portátil. ¿Por qué lo cierras tan rápido? Solo, un vídeo especial, murmuró, sosteniendo el portátil firmemente, como si quisiera esconderlo de mí. Solo quería ver si era posible. No es nada, de verdad. Algo en su reacción me hizo desconfiar. Muéstramelo, dije, extendiendo la mano. Johan, no es necesario, respondió, su voz casi suplicante. María, dije con énfasis. Muéstramelo. A regañadientes, abrió el portátil, y el vídeo seguía reproduciéndose. En la pantalla aparecían una profesora de baile y su alumna, pero no estaban bailando. En cambio, estaban inmersas en una situación claramente íntima, que ya no tenía nada que ver con pasos de baile. Miré la pantalla y luego de nuevo a María. ¿Qué es eso?, pregunté, mi voz tranquila pero gélida. Ella se sonrojó aún más y tartamudeó, no es nada. Solo quería saber si algo así existe. Solo era curiosidad, Johan. De verdad. Cerré el portátil y me levanté lentamente. Curiosidad, repetí. María, ¿nunca te he visto hacer algo así? ¿Desde cuándo te interesas por esto? Ella se encogió de hombros y evitó mi mirada. Fue solo un momento de curiosidad. No significa nada. De verdad, Johan. Pero no podía dejarlo pasar. Algo no estaba bien. Cuando ella fue a la cocina más tarde, tomé el portátil y revisé el historial. Lo que encontré hizo que la sangre me helara en las venas. No solo había visto ese vídeo. Durante más de 2 horas había estado viendo vídeos con contenido similar. Eso no era un momento de curiosidad. Era algo más. Cuando ella regresó, levanté el portátil. 2 horas, María, dije con voz tranquila pero firme. Eso no es una coincidencia. Has mentido. Ella se quedó paralizada, y por un momento pensé que diría algo. Pero en cambio, bajó la mirada y no dijo nada. En ese momento supe que lo que había visto era solo la punta del iceberg. El resto del día pasó en tensa silencio. María parecía nerviosa, pero intentaba no mostrarlo. Decidí no sacar el tema de nuevo, al menos esa noche.
Quizás quería darme un poco de tiempo para digerir todo. Tal vez también quería ver si ella misma decía algo. Pero no lo hizo. Después de la cena, sugirió ver una película. Acepté, aunque mis pensamientos seguían volviendo a lo que había visto en su portátil. Sus excusas resonaban en mi cabeza. Era casi como si se estuviera esforzando especialmente por restaurar el ambiente, como si nada hubiera pasado. Pero lo más sorprendente ocurrió cuando nos fuimos a la cama. Normalmente, María había estado más distante últimamente, casi como si su energía para nosotros se hubiera agotado. Pero esa noche estaba diferente. De repente, estaba llena de pasión, casi agresiva, como si quisiera demostrar algo. Me quedé completamente sorprendido por su iniciativa, sus caricias, su intensidad. Era como si estuviera experimentando a otra mujer, una mujer que no había visto en el dormitorio desde hacía mucho tiempo. Mientras tanto, 1000 pensamientos pasaban por mi cabeza. ¿De dónde venía este cambio repentino? ¿Fue un intento de desviar mi atención de los acontecimientos del día? ¿O se debía a otra cosa, algo que no entendía? No podía categorizarlo, y sin embargo me dejé llevar por ello. Era imposible buscar explicaciones en ese momento. Más tarde, cuando estábamos acostados uno al lado del otro, María con una sonrisa satisfecha en los labios, miré al techo. La contradicción en mis sentimientos era abrumadora. Por un lado, me impresionaba su pasión, quizá incluso me sentía halagado. Por otro lado, me carcomía la pregunta, ¿qué había cambiado tan repentinamente en ella? Me giré hacia ella y vi cómo dormía suavemente. Su inocencia en ese momento era casi irónica. Pero lentamente comenzó a formarse en mí la sospecha de que el cambio de esa noche tenía más que ver con lo que me ocultaba que con lo que me mostraba. Salí por la puerta, mis pasos resonaban sordo en el suelo de madera del salón de baile. La penumbra dificultaba reconocer todo de inmediato, pero la música, ese jazz íntimo y suave, solo aumentaba la sensación de que no encontraría nada bueno aquí. Sin embargo, cuando mis ojos se acostumbraron a la luz, me di cuenta de que mis peores temores no eran ni de lejos suficientes. Allí, en el centro de la sala, estaba María. A 4 patas, apoyada sobre sus codos, mientras su entrenador de baile se mantenía sobre ella. Sus movimientos eran tan evidentes que toda esperanza de una explicación inocente se desvaneció de golpe. Estaba completamente absorta en el momento, tanto que ni siquiera notó mi presencia. Me quedé petrificado, incapaz de respirar, mientras la realidad me caía encima. Ella me estaba engañando. Justo aquí, en medio de la sala, en un lugar que ella llamaba su refugio. ¿Y lo peor? Le permitía cosas que me había negado a mí. Una humillación que rompía cualquier límite. Mi ira hervía. Ya no podía contenerme. Con unos rápidos pasos, me lancé sobre él. Antes de que pudiera darse cuenta de lo que estaba sucediendo, cayó inconsciente al suelo. Había boxeado durante 10 años y era un muy buen boxeador. María gritó al darse cuenta de lo que había pasado. Solo cuando su entrenador cayó inmóvil al suelo, entendió que ya no estaban solos. «Johan». ¿Qué haces aquí?», tartamudeó, su voz temblando mientras se levantaba apresuradamente. «¿Qué hago aquí?», bramé, mi voz temblando de furia. «No deberías preguntarme eso, María. Pregúntate mejor qué haces aquí». Sus ojos se abrieron de par en par y levantó las manos en señal de conciliación. «Johan, puedo explicarlo». ¿Explicar? ¿Qué quieres explicar, María? ¿Que me engañas aquí, en plena luz pública? ¿Que lo haces con él mientras yo estoy en casa confiando en ti? ¿Qué quieres decir? Abrió la boca, pero no salieron palabras. Se quedó allí, temblando, una mezcla de miedo y vergüenza en sus ojos. Pero ya era tarde. Había visto suficiente. Por un momento, me invadió el deseo de desquitarme con ella, de castigarla por su humillación. Pero respiré hondo, apreté los puños y me obligué a controlarme. No ensuciaría mis manos con ella. ¿Sabes qué, María?, dije finalmente, mi voz fría y sin tono. Voy a destruir tu vida. Lo vas a perder todo. Tu casa, tu reputación, tu cómoda rutina diaria, todo. Terminarás en la calle, María. Me encargaré de ello. Ella me miró,
sus ojos se llenaron de lágrimas. Pero ya no tenía compasión. Sin decir una palabra más, me di la vuelta y salí del salón. Detrás de mí yacía el naufragio de un matrimonio que una vez consideré indestructible. Delante de mí estaba la certeza de que no descansaría hasta que ella sintiera las consecuencias de su traición. Salí del salón con una expresión que lo decía todo: ira, determinación y un mensaje claro de que ya no era el hombre que mostraba paciencia y comprensión. El aire afuera se sentía denso, pero me ayudaba a enfocar la tormenta que llevaba dentro. Fui directamente a mi coche, donde mi gerente esperaba para ayudarme con la sorpresa. Sonrió expectante, probablemente asumiendo que el plan había salido bien. Pero la expresión de mi rostro lo hizo detenerse. «Lleva el coche a algún lugar», dije frío, sin dar explicaciones. «Quiero que desaparezca por ahora. Guárdalo seguro hasta que te diga otra cosa». Frunció el ceño, pero solo asintió. «Claro, Johan». «¿Debo hacer algo más?» «No», respondí y me senté en el coche. «Solo encárgate de eso». Saqué mi móvil y marqué el número de mis abogados. La ira aún hervía en mí, pero me obligué a hablar con claridad. Cuando se estableció la conexión, dije sin rodeos: «Quiero que preparen todo para arruinar a mi esposa. Quiero verla sin hogar, dependiente de la asistencia social. Que no le quede ni un centavo». Al otro lado de la línea hubo un silencio inicial. Finalmente, mi abogado se aclaró la garganta. «Johan, no estoy seguro de si yo». «No quiero discusiones», lo interrumpí bruscamente. «Quiero resultados, no excusas. Preparen todo. Quiero una reunión lo antes posible». «Entendido», dijo finalmente, visiblemente inseguro. «Aclararemos los detalles en la reunión». «¿Debo arreglar algo más?» «No», respondí, mi voz cortante. «Solo quiero saber que están listos». Terminé la conversación, me recosté y respiré hondo. Mis manos temblaban de la ira contenida, pero en mi mente estaba claro: María pagaría por su traición. Cada aspecto de su vida que había disfrutado se desmoronaría. Me encargaría de que no retuviera nada de lo que habíamos construido juntos. Ninguna compasión. Ningún remordimiento. Solo justicia, a mi manera. Yo tenía mi plan. Claro, bien pensado y sin la más mínima duda. María debía sentir lo que significa traicionarme. Debía aprender que cada acción tiene consecuencias, y mis consecuencias no eran negociables. El primer paso fue su trabajo. Ella trabajaba en una empresa cuyo dueño conocía bien. En el pasado habíamos cerrado algunos acuerdos, y mi palabra tenía peso con él. Una simple llamada era suficiente. «Escucha», dije por teléfono, con voz firme. «María ya no trabaja para ti. Es una vergüenza y quiero que lo corrijas. Despídela, hoy mismo». Él dudó. «Johan, no sé si». «Estoy seguro de que lo sabes», lo interrumpí fríamente. «Ambos sabemos que no quieres problemas. Y yo soy el último que quieres tener de tu lado oscuro». La conversación terminó sin discusión, y ese mismo día María recibió su despido. La vi caminar enfadada por la casa, con el teléfono en la mano, buscando una explicación. Pero no encontraría ninguna. El siguiente paso, sus amigos. Me aseguré de que todos en su entorno supieran lo que había hecho. Pinté una imagen de ella tan vergonzosa que nadie quiso identificarse más con ella. Unas llamadas aquí, unos mensajes estratégicos allá, y de repente se convirtió en persona non grata. Incluso difundí el rumor de que era una bebedora, una pequeña exageración, sí, pero ¿quién se me opondría? Luego el divorcio. Mis abogados eran los mejores que se podía comprar, y sabía que su representación no tenía ninguna oportunidad contra nosotros. Fue casi demasiado fácil aplastar a esas cucarachas. Sin hijos ni demandas especiales, todo estaba de mi lado. Tomé la casa, las finanzas, todo. María no se quedó con nada. Pero aún no había terminado. Quería que sintiera la definitiva realidad de su situación. Todas las cosas que había dejado atrás las apilé en el jardín. Sus ropas, sus fotos, incluso los pequeños recuerdos que alguna vez había guardado. Luego encendí el fuego. Las llamas devoraron los restos de su vida, y filmé todo en vivo en Instagram.
Esto es lo que pasa cuando traicionas a alguien que te lo ha dado todo, dije a la cámara. Los números de espectadores aumentaron, y los comentarios fueron una mezcla de horror y aplausos. Al final del día, la expulsé a la calle. Con una sola maleta, allí estaba, con el rostro lleno de vergüenza y desesperación. La observé mientras corría por la calle, mientras yo seguía filmando los acontecimientos. El entrenador de baile, ese miserable bastardo, ya había dejado la ciudad, con un poco de ayuda de mi parte. Estaba claro que ya no tenía futuro aquí. Esa noche, sentado solo en casa, no sentí remordimiento, solo satisfacción. María lo había perdido todo, y yo había ganado. La traición tiene su precio, y me había asegurado de que fuera alto. En cuanto al entrenador, desapareció tan rápido como había aparecido. Nadie sabía exactamente a dónde había ido, pero una cosa era segura, nuestra ciudad no lo volvería a ver. Dejé claro que no tenía lugar aquí. Si se atreviera a regresar, habría hecho mejor en reservar un lugar en el cementerio de antemano, con una selección precisa de dónde quería yacer. Mi influencia y mi reputación fueron suficientes para asegurarme de que entendiera. Este capítulo estaba cerrado para él. Ni siquiera lo amenacé directamente. Fueron las palabras correctas a las personas correctas las que se encargaron del resto. Así funcionan las cosas cuando sabes cómo utilizar una red. ¿María? Con ella había cerrado definitivamente. En la audiencia de divorcio hablé lo menos posible, dejando que mis abogados hicieran el trabajo. Mi única solicitud fue una regulación clara, sin comunicación, sin acercamiento. Solicité al tribunal una orden que le prohibiera acercarse a mí a menos de 10 metros. No voy a hablar más con ella, le expliqué al juez con voz firme. Quiero que cualquier contacto pase únicamente por mis abogados. No hay nada que deba escuchar de ella. El juez asintió, revisó los documentos y aprobó mi solicitud. La decisión se sintió como una victoria, el último clavo en el ataúd de sus intentos de volver a mi vida. Desde entonces, nunca volví a intercambiar una palabra con María. No hubo disculpas, ni intentos de explicar las cosas. Si ella quería algo, era a través de los abogados. Pero no había nada que pudiera exigir de mí, ya le había quitado todo lo que tenía. Su traición le costó todo, sus amigos, su trabajo, su seguridad financiera, y a mí. Y en cuanto al entrenador, estaba seguro de que había aprendido a mantenerse alejado de mí y de todo lo que me importaba. No me arrepiento de nada. Fue duro, fue justo, y fue necesario. Algunos podrían decir que fui demasiado lejos, pero yo lo veo de otra manera. La traición merece consecuencias, y me había asegurado de que fueran contundentes. En resumen, ¿me arrepiento? Absolutamente no. No hubo ni un segundo en el que dudara de mis decisiones. Todo lo que hice fue necesario, quizás doloroso, quizás brutal, pero necesario. ¿Habría hecho las cosas de otra manera, incluso si me hubiera costado menos tiempo, dinero o energía? No. Cada paso valió la pena. María ahora está sin recursos. Ha perdido todo, su hogar, su trabajo, sus amigos, su reputación. Y lo más importante, me ha perdido a mí. Me dio la mayor arma que una persona puede poseer, la ira de un hombre cuya confianza fue traicionada. Y yo la utilicé. Algunos pueden decir que fui demasiado lejos. Algunos quizás piensen que debería haber cedido, darle una oportunidad, pero esa no es mi manera. Para la traición solo hay una respuesta, consecuencias claras. María jugó, y perdió. Sí, me alegra que ahora esté sin recursos. Fue duro, fue emocional, y fue cruel. Pero fue justo. Esa es la única manera de tratar con personas que traicionan tu confianza de manera tan descarada. Ella merece lo que recibió, y quizás aún más. Pueden juzgarme en los comentarios, condenarme o intentar darme lecciones. Pero les diré lo que siempre me he dicho, hice lo correcto. Si no lo hubiera hecho, habría sido yo quien perdiera. Y eso nunca fue una opción. Gracias por su atención. Quizás esta historia les haya dado una lección, la confianza es un bien precioso, y quien la abuse, nunca debe esperar indulgencia.